Continuando con nuestro curso de termodinámica, a continuación vamos a estar viendo el contenido de la sexta unidad que tiene que ver con los conceptos relacionados a esta propiedad termodinámica llamada entropía. Iniciamos. El contenido de esta unidad está dividido en dos presentaciones. En la primera presentación vamos a estar viendo la entropía y la tercera ley de la termodinámica. Vamos a estar viendo el cambio de entropía en un proceso. Vamos a estar viendo el principio de incremento en entropía. Y vamos a estar viendo el cambio de entropía en sustancias puras. En una segunda presentación se va a estar viendo el cambio de entropía en líquidos, sólidos y gases ideales. Se va a estar viendo procesos isentrópicos y eficiencias isentrópicas, el balance y cambio y transferencia de entropía, la generación de entropía y los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía. Pues iniciamos. La entropía es una propiedad termodinámica extensiva de un sistema, es decir, cuando un sistema gana masa, incrementa su entropía y cuando un sistema pierde masa, disminuye su entropía. Prácticamente la entropía refleja el nivel de capacidad que tiene una sustancia para facilitar la transformación de la energía en trabajo. Es decir, a menor valor de entropía, es mayor la capacidad que tiene la sustancia para estar transformando la energía en trabajo. Aquí tenemos un ejemplo para que nos pueda ayudar a entender en qué consiste la entropía. Aquí tenemos un conjunto de láminas apiladas, ¿sí?, que van a estar sufriendo un proceso. Estas láminas se encuentran ordenaditas unas sobre otras y va a sufrir un proceso. Aquí tenemos las láminas y aquí está el entorno, que es a través de este futbolista que va a venir y va a patear estas láminas. Resulta ser que estas láminas tienen las posibilidades de tener n configuraciones resultantes. Aquí tenemos un caso en el cual las láminas se encuentran desordenadas, ¿sí? Y aquí tenemos el segundo caso, el caso B, donde pues, pudiera resultar que al momento que patee el futbolista pudieran tener esta configuración de ordenamiento, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que estas láminas resulten en estas configuraciones y cuál es la probabilidad de que estas láminas puedan tener una configuración similar? Como se podrán dar cuenta, es más probable que este tipo de configuración sea la resultante después de que este conjunto de láminas sufra este proceso a través de la energía que le suministra el futbolista, ¿sí? Pues eso es la entropía. La entropía es la tendencia que tienen los estados a tener una configuración de desorden, ¿sí? Aquí dice que el estado final presentará la configuración más probable, es decir, la configuración que incremente su entropía. Entonces aquí podemos estar viendo una relación que tiene el desorden con la propiedad llamada entropía. Es decir, los sistemas que alcancen una configuración más probable, ¿sí?, esa configuración más probable es la que le va a estar incrementando su entropía. Es decir, los procesos en la naturaleza tienden a sufrir transiciones de un estado de equilibrio a otro en el cual su entropía sea incrementada. A continuación vamos a ver otro ejemplo que nos puede ayudar a entender esta propiedad llamada entropía. Invitamos a jóvenes de 18 y 19 años a tomar sus lugares en una sala de juntas. Fueron discretizados con camisetas de color amarillo para los 18 y de color rojo para los 19 años. Estos jóvenes fueron sentados de manera ordenada, ¿sí?, y sería prácticamente nuestro estado inicial. Posteriormente se les invita a pasar a otro salón donde vamos a desarrollar una actividad física, por decirlo de alguna manera. Ellos pasan al otro salón y al no decirles cómo tienen que sentar, prácticamente se van sentando de manera desordenada, ¿no? Prácticamente no hay una preferencia de que todos estén sentados con el mismo color juntos y eso les permite a ellos pues tomar sus lugares como así lo deseen. Como se pueden dar cuenta, prácticamente el estado final es un estado desordenado en comparación con el estado inicial, ¿sí? Y eso tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, en este caso, cuando ellos estaban sentados de manera ordenadita y discretizados entre los rojos con los amarillos, y se les pudiera decir a estos jóvenes en esta sala de juntas que salgan solamente los de color amarillo, podrán darse cuenta que pueden salir más fluidamente en comparación con un sistema como este. Porque los que se encuentran de color amarillo, prácticamente en las filas intermedias, ¿sí?, pues pudieran tener más dificultad para poder estar saliendo, ya que tendrían que estar pidiendo permiso para los que se quedan sentados, ¿no? Entonces es más fácil para este sistema fluir que para este, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo en el cual este sistema tiene un valor de entropía mayor en comparación de este, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que los sistemas tengan valores bajos de entropía? En este caso tenemos un sistema, ¿sí?, en el cual prácticamente sus elementos, ¿sí?, están aplicando su energía para tratar de desplazar esta carga. Pueden darse cuenta que el sistema, al momento de tener prácticamente
sus contribuciones para tratar de desplazarla de manera desordenada, pues prácticamente no genera, en este caso, un trabajo sobre la carga, ¿sí? Ya que estas personas están tratando de aplicar una fuerza en esta dirección y estas en una dirección opuesta. Por lo tanto, la carga no se desplaza, ¿sí? Entonces, prácticamente la energía desorganizada no permite que la carga sea desplazada. Ese es un ejemplo del desorden en el cual tiene implicación con la transformación de energía en trabajo, ¿sí? La energía desorganizada no genera un efecto útil, no importa lo grande que sea. Esto nos ayuda prácticamente a poder estar tratando de definir ahora una ley. En este caso estamos hablando de la tercera ley de la termodinámica, que dice que la entropía de una sustancia pura cristalina a una temperatura absoluta de cero es cero, ya que no hay incertidumbre sobre el estado de las moléculas en ese instante. Entonces, prácticamente aquí podemos estar viendo una imagen de cuál podría ser esta sustancia cristalina pura, ¿sí? Prácticamente un diamante que tiene sus átomos bien estructurados bajo una estructura cristalina, ¿sí? La cual se le va a estar asimilando un valor de temperatura de 0 Kelvin y por ende va a tener un valor de entropía igual a 0. Así pudiéramos estar entendiendo o interpretando la tercera ley de la termodinámica. Pues ya se mencionó que la entropía es una propiedad extensiva, prácticamente dependiente de la masa. Cuando un sistema gana masa, incrementa su entropía. Cuando el sistema pierde masa, disminuye su entropía. Y también se vio que la tercera ley de la termodinámica relaciona esta propiedad con la temperatura y con el estado de las moléculas. Para apoyarnos a entender estos conceptos, vamos a recurrir a esta imagen donde tenemos agua a una presión constante de una atmósfera y diferentes temperaturas. Para esta presión y una temperatura de 200 Kelvin tenemos el estado sólido. Para este valor de presión, este valor de temperatura de 300 Kelvin, tenemos el estado líquido. Para este valor de presión y esta temperatura de 500 Kelvin, tenemos el estado gaseoso. En el estado líquido pueden ver que las moléculas se encuentran unidas unas con otras y prácticamente no se permite el desplazamiento de estas. El valor de energía cinética es pequeño, es bajo. En el estado líquido prácticamente tenemos que las moléculas se pueden desplazar unas con otras, ¿sí? Sin embargo, no escapan del recipiente. En el estado gaseoso, el distanciamiento entre las moléculas es considerable, mucho mayor con respecto al estado líquido y mucho mayor con respecto al estado sólido, en el cual estas moléculas presentan un valor considerable de energía cinética. De hecho, la temperatura, bajo el punto de vista microscópico, es prácticamente el promedio de la energía cinética de las partículas que conforman a la sustancia, ¿sí? En este caso, donde la temperatura es mayor, el valor de la entropía sería mayor. Es decir, cuando el agua a una presión constante tiene una temperatura mayor, su entropía es mayor. En el estado gaseoso, para este valor de presión y esta temperatura, el valor de entropía es mucho mayor con respecto al estado líquido, ¿sí? Y el estado líquido tiene un valor de entropía mucho mayor con respecto al estado sólido, para estos valores de presión constante y respectivos valores de temperatura. En conclusión, a una presión constante, mientras mayor sea la temperatura, mayor es el valor de entropía. Mientras menor sea la temperatura, menor es el valor de entropía a una presión constante para el agua. Y eso nos ayuda a entender lo que dice la tercera ley, que prácticamente la entropía de una sustancia cristalina pura a una temperatura absoluta de cero es cero, ya que no hay incertidumbre en el estado de las moléculas en ese instante. Ya hemos mencionado anteriormente que la entropía es una propiedad, pero ¿cómo la podemos determinar? Vamos a apoyarnos en la segunda ley de la termodinámica, donde prácticamente se menciona a los rendimientos de las máquinas térmicas y los sistemas de enfriamiento. En este caso tenemos una máquina térmica y tenemos un refrigerador, ¿sí? La segunda ley nos dice que la eficiencia térmica de una máquina reversible siempre va a ser mayor a la eficiencia térmica de una máquina irreversible. Entonces, una máquina que se encuentre interactuante con esta fuente y su medidor de calor siempre va a tener un rendimiento mayor si es ideal o reversible con respecto al rendimiento que puede tener cualquier máquina real o irreversible. Lo mismo pasa para un sistema de enfriamiento, en este caso un refrigerador que interactúa con un espacio refrigerado que se encuentra a una temperatura baja y rechaza calor a una temperatura mayor, que viene siendo una temperatura de los exteriores.
En este caso, el sistema de enfriamiento tiene un rendimiento que se conoce como coeficiente de operación. El coeficiente de operación de un refrigerador ideal o reversible siempre va a ser mayor al rendimiento de un coeficiente de operación de un refrigerador real o irreversible. Clausius analizó prácticamente cómo eran las interacciones de transferencia de calor proveniente de estas fuentes y sumidores de calor y encontró lo siguiente, que la integral cíclica de todos estos procesos internos en estos dispositivos, ¿sí?, interactuantes con estas fuentes y sumidores de calor sobre sus temperaturas respectivas de las fuentes y sumidores de calor, daba como resultado un valor siempre negativo. Es decir, al momento de estar analizando esta integral para procesos reales, siempre da un valor negativo, o sea, un valor menor que 0. Si en algún caso los procesos en total vienen siendo procesos reversibles, ¿sí?, pues se tiene la igualdad. En este caso sería igual a 0. Vamos a analizar esta desigualdad en una máquina térmica. Esta máquina térmica tiene 4 dispositivos, tiene un condensador, una bomba, una caldera y una turbina. El ciclo, ¿sí?, que une estos 4 estados, ¿sí?, el estado 1 es a la salida del condensador, entra a la bomba. El estado 2, que es la salida de la bomba, entra a la caldera. El estado 3 tenemos la salida de la caldera, entra a la turbina. Y el estado 4, que es a la salida de la turbina y entra al condensador, ¿sí?, están acoplados a través de esa tubería, un sistema de flujo permanente, ¿sí? Esta máquina térmica interactúa con una fuente de calor a una temperatura alta, ¿sí?, donde está ganando calor, y cede calor a baja temperatura, ¿sí?, que es la temperatura de los exteriores, a través del condensador. Cuando hacemos el análisis de esta integral para este circuito, tenemos lo siguiente. Prácticamente las interacciones de calor que van a estar presentes en este ciclo se presentan en la caldera y en el condensador. En la caldera lo que tenemos es la transición del estado 2 al estado 3. Tenemos este proceso de ganancia de calor a una temperatura alta para la fuente, ¿sí? Prácticamente en la turbina no tenemos prácticamente interacción de calor, es un proceso adiabático. Lo mismo está pasando con la bomba, ¿sí? No tenemos transferencia de calor, también es un proceso adiabático. Solo tenemos interacciones en la caldera y en el condensador. Aquí analizamos la caldera y vamos a ver qué pasa en el condensador. En el condensador vamos del estado 4 al estado 1. Tenemos este rechazo de calor hacia el sumidero. Aquí tenemos prácticamente ese tipo de interacción analizada en esta integral. El signo negativo es porque el sistema está cediendo calor, ¿sí? Y al momento de que resolvemos estas integrales tenemos lo siguiente. Al momento de que este sistema interactuante con esta fuente de calor, ¿sí?, que tiene la característica de que esta interacción, debido a que es una fuente, tiene la capacidad de ceder calor sin que cambie la temperatura sale de la integral, se vuelve una constante, ¿sí?, y prácticamente tenemos la integral del diferencial del calor que entra al sistema y nos da como resultado todo el calor proveniente de la fuente sobre la temperatura absoluta de la fuente. El mismo análisis se hace para el condensador, ¿sí? La temperatura de un sumidero de calor debe ser constante al momento de que estar ganando calor, no debe cambiar. Por lo tanto, la temperatura de baja sale del integral, tenemos la integral del diferencial de calor, que da como resultado todo el calor cedido por parte de la máquina térmica hacia el sumidero sobre la temperatura del sumidero. Todo esto que tenemos de este lado, ¿sí?, de la igualdad, resulta ser menor o igual a 0. ¿Sí? Si nosotros agarramos esta expresión y la simplificamos, tenemos que todo el calor proveniente de la fuente sobre la temperatura de la fuente siempre va a ser un valor menor o igual a todo el calor cedido, ¿sí?, hacia el sumidero sobre la temperatura del sumidero. Muy bien. Lo que hemos hecho hasta el momento es implementar esta desigualdad al análisis termodinámico de una máquina térmica, donde encontramos que todo el calor proveniente de una fuente de calor sobre su temperatura absoluta va a ser menor o igual a todo el calor cedido a un sumidero sobre su valor de temperatura correspondiente absoluta. ¿En qué momento esta desigualdad, ¿sí?, se convierte en una igualdad a 0? Pues cuando estemos considerando dentro del análisis del ciclo procesos internamente reversibles. Veamos el caso. Tenemos acá la máquina térmica con los 4 estados correspondientes, ¿sí?, donde prácticamente la máquina térmica interactúa con una fuente de calor a una temperatura alta
le está cediendo calor, ¿sí? Y disipa calor a través del condensador a un sumidero que se encuentra a una temperatura inferior o temperatura de baja. Tenemos los 4 estados, ¿de acuerdo? Y entre el estado 1 y el estado 2 tenemos la bomba. La bomba va a ser prácticamente adiabática y estamos considerando procesos internamente reversibles. Entonces sería una bomba adiabática reversible. Y una situación similar se está presentando en el caso de la turbina. La turbina sería adiabática y además estamos considerando procesos internamente reversibles. Sería una turbina adiabática reversible. Solamente tenemos interacciones de calor en la caldera y en el condensador. Eso es entre el estado 2 y el estado 3 para la caldera y entre el estado 4 y el estado 1 para el condensador. Entonces, al momento de hacer un análisis de procesos internamente reversibles en los cuales está involucrado el calor, tenemos prácticamente aquí el análisis correspondiente a la caldera y aquí tendríamos el análisis correspondiente al condensador. Podemos ver que la caldera va del estado 2 al estado 3, ¿sí? Con un signo positivo, ya que prácticamente el sistema gana calor. Y en el condensador vamos del estado 4 al estado 1 con el signo negativo, ya que en este caso en el condensador se está disipando calor al sumidero. Aquí tendríamos la temperatura del sumidero. Ambas temperaturas pueden salir del integral, ya que serían consideradas constantes. Si no, no sería una fuente ni un sumidero de calor. Y tendríamos las integrales prácticamente del diferencial de los calores respectivos de alta y baja temperatura. Aquí tenemos entonces prácticamente que todo el calor ganado sobre la temperatura de la fuente menos todo el calor cedido sobre la temperatura del sumidero, ¿sí? Recordar que ambos están en unidades absolutas para las temperaturas, sería igual a 0. En este caso tenemos una igualdad entre todo el calor ganado a la fuente sobre su temperatura respectiva absoluta, sería igual a todo el calor cedido en el sumidero sobre su valor de temperatura absoluta. Esto es considerando, insisto, procesos internamente reversibles. Veamos qué tenemos a continuación. Lo que hemos intentado hasta el momento es tratar de describir, bajo el punto de vista analítico, a la entropía como una propiedad. Es importante tener en consideración que si la integral cíclica de cualquier cantidad es 0, entonces esta cantidad es una propiedad, ya que solo depende de sus valores en los estados y no de las trayectorias de los procesos. En consecuencia, el diferencial del calor sobre la temperatura de la frontera para un proceso internamente reversible debe estar representada una propiedad en forma diferencial, ya que su integral cíclica es igual a 0. Bueno, lo que acabo de mencionar se resume en esta expresión analítica en la cual tenemos la integral cíclica de un diferencial de calor interactuante a través de una fuente sumidero calor sobre su valor respectivo de temperatura, obviamente para un proceso internamente reversible siendo igualado a 0. Si esto es igual a 0 para esta integral cíclica, nos está diciendo que esto se está conservando de tal manera que esto representa un diferencial de una propiedad. En este caso, esta propiedad es la que vamos a estar nosotros conociendo como entropía. Tenemos entonces que el diferencial de entropía va a ser igual para un proceso internamente reversible de la interacción del calor sobre su temperatura. En consecuencia, la entropía va a tener propiedades de energía sobre temperatura absoluta. En este caso puede ser kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre Rankine. Como la entropía es una propiedad extensiva, prácticamente también podríamos estar describiendo la entropía como una propiedad intensiva independiente, en este caso como entropía específica. Simplemente resulta de dividir la entropía total sobre la masa y tendríamos, por ejemplo, en el sistema internacional, las unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Cómo podríamos estar encontrando el cambio de entropía para un sistema durante un proceso? Pues obviamente el proceso va a ir de un estado inicial que llamamos 1 a un estado final que podríamos estar llamando 2. Haríamos la integral de la función que estaría representando un proceso internamente reversible donde se tiene prácticamente el diferencial de calor interactuante sobre la temperatura de la frontera. En este caso mencionamos que esto era prácticamente una propiedad termodinámica descrita en forma diferencial, es decir, tendríamos al integral para llevar del estado 1 al estado 2 al diferencial de entropía. Al momento de realizar esta integral tenemos el cambio de entropía que resulta la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Este cambio de entropía también se puede escribir de manera específica como resultado del producto de la masa del estado final por su respectiva entropía menos el producto de la masa en el estado inicial con su respectiva entropía específica. De esta manera podemos estar encontrando un cambio de entropía para cualquier proceso.
Para encontrar el cambio de entropía para cualquier proceso, ya sea reversible o irreversible, hay que tener en cuenta el tipo de trayectoria. Sabemos nosotros por definición que el cambio de entropía va a ser igual a la integral que nos lleva del estado inicial al estado final del diferencial de calor sobre la temperatura, en este caso de la frontera, para un proceso internamente reversible. Si fuese el caso para un proceso irreversible, ¿sí?, prácticamente esta integral, ¿sí?, no estaría dando el cambio de entropía. Tendríamos que estarle adicionando algo más, que es prácticamente una generación de entropía debido a irreversibilidades. Esta generación de entropía va a depender del tipo de trayectoria que se haya seleccionado, diferente a una internamente reversible. En un diagrama temperatura-entropía podemos ver lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el estado inicial y aquí tenemos el estado final. En el estado inicial tenemos un valor de entropía, por decir un ejemplo, de 0.3 kJ sobre Kelvin, y en el estado final tenemos un valor de entropía de 0.7 kJ sobre Kelvin. Si queremos encontrar el cambio de entropía para un proceso que nos lleve del estado 1 al estado 2, este tendría que tener un valor de 0.4 kJ sobre Kelvin para obtener de este modo el cambio de entropía. Si seleccionamos un proceso reversible, ¿sí?, tenemos esta trayectoria con línea continua, ¿sí?, nos estaría dando prácticamente el cambio de entropía al momento de integrar esta función, ¿sí?, para una trayectoria reversible. Si nosotros seleccionamos ahora, para llevarnos del estado 1 al estado 2, una trayectoria irreversible, puede ser muy compleja, muy caprichosa, ¿sí?, a esta tendríamos que estar adicionando una generación de entropía debido a algo más. Este algo más son las irreversibilidades, ¿sí? Notemos que el valor que resulte de esta integral para un proceso irreversible dependerá obviamente de la trayectoria que estemos seleccionando. De esta manera pudiéramos estar encontrando el resultado de lo que pase en esta expresión como el cambio de entropía para cualquier tipo de proceso. Si tenemos nosotros que esta generación de entropía tiende a cero, ¿sí?, significa que nos estamos acercando cada vez más a una trayectoria internamente reversible. En este caso, si esto es cero, esta integral, ¿sí?, sería prácticamente correspondiente a un proceso internamente reversible y tendríamos de este modo el cambio de entropía. A continuación vamos a estar viendo algunos casos especiales, como puede ser encontrar el cambio de entropía para los procesos que son internamente reversibles e isotérmicos. Recordemos que isotérmico significa que la temperatura es constante. Este tipo de procesos se presentan cuando se interactúa con fuentes y sumideros de calor, ya que ambos pueden estar cediendo y absorbiendo calor sin que cambie su temperatura. Para encontrar el cambio de entropía para estos sistemas, ¿sí?, tenemos que la integral que nos lleva del estado inicial al estado final de la interacción, en este caso el diferencial de calor, sobre la temperatura de la frontera para un proceso internamente reversible, se puede encontrar al momento de estar considerando que la temperatura va a ser constante. Al ser constante puede salir de la integral, ¿sí?, y tendríamos prácticamente la integración del diferencial del calor para un proceso internamente reversible, dando como resultado que el cambio de entropía para, en este caso, un sumidero o una fuente de calor, que son procesos internamente reversibles isotérmicos, sería como la razón entre el calor cedido o absorbido por estas fuentes o sumideros de calor sobre la temperatura de la frontera. Es así como podríamos estar encontrando el cambio de entropía para estos sistemas en los cuales son procesos internamente reversibles y la temperatura es constante. Hay que tomar en consideración que este cambio de entropía para estos sistemas, ya sea fuente o sumidero de calor, va a depender de cómo es el calor. En el caso de una fuente de calor, ¿sí?, si la fuente está cediendo calor a una máquina térmica, el cambio de entropía sería negativo para la fuente de calor y sería positivo para la máquina térmica. Si estamos hablando de un sumidero de calor, el cambio de entropía para el sumidero de calor sería positivo porque el sumidero de calor estaría ganando el calor cedido por una máquina térmica. En cambio, para la máquina térmica, el cambio de entropía en lo que viene siendo prácticamente el proceso de transferencia de calor al entorno sería negativo, ¿sí? Y eso es lo que da referencia a un cambio de entropía para fuentes y sumideros de calor. Otro caso especial que podemos estar analizando corresponde a un proceso internamente reversible que además sea adiabático. Recordemos que adiabático significa que el calor no está presente en las interacciones entre el sistema y el entorno o entre un sistema y una fuente de calor, ¿sí?
Resulta ser que estos procesos adiabáticos internamente reversibles también son conocidos como isentrópicos. Eso significa que la entropía no cambia. Veamos cómo resulta esto. De hacer la integral del estado inicial al estado final para un cambio o un diferencial de entropía, tenemos que el cambio de entropía va a ser igual a la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, o, en consecuencia, el resultado del producto de la masa del estado final por su entropía específica menos la masa del estado inicial por su entropía específica, ¿sí? Esto igualado obviamente a la integral para un proceso internamente reversible que nos lleva del estado inicial al estado final para el diferencial de calor interactuante con la fuente, en este caso la temperatura de la fuente. Como es un proceso isentrópico, ¿sí? Tenemos que la entropía no cambia, vamos a tratar de demostrarlo, y como consecuencia es resultante de un proceso adiabático en el cual el calor no está presente en la interacción, tenemos que esta integral es igual a cero. Al ser igual a cero podemos estar despejando estos términos, ¿sí? Y tenemos que la entropía del estado final es igual a la entropía del estado inicial. Tenemos el proceso isentrópico, por lo que es igual a tener la masa del estado final multiplicando a su entropía específica, ¿sí? Igualado a la masa del estado inicial multiplicando a su entropía específica. Si el sistema es un sistema en el cual la masa es constante, ¿sí? Cerrado, tenemos nosotros una simplificación en la cual tiene como consecuencia que la entropía específica del estado final va a ser igual a la entropía específica del estado inicial. Y es de esta manera, con estas relaciones, que nos puedan estar siendo de mucha utilidad para la resolución de algunos problemas, como pueden ser turbinas y compresores, que generalmente son considerados como isentrópicos, o sea, de entropía constante, en la cual las entropías de los estados pueden ser relacionadas a través de estas expresiones. Para el caso de la entropía, no existe un principio de conservación como puede estar ocurriendo con la energía o la masa. La entropía siempre se está incrementando conforme se van desarrollando los procesos en la naturaleza. Para poder entender un poco más sobre este fenómeno, vamos a analizar un ciclo en un diagrama temperatura-entropía. Este ciclo está conformado por dos procesos, ¿sí? Tenemos dos estados presentes en este ciclo. En el estado inicial se presenta un proceso que nos lleva a un estado final. Este proceso, a través de una línea punteada, como se puede estar apreciando en la imagen, corresponde a un proceso reversible o irreversible, no está definido, ¿sí? Sería un proceso indefinido, pero lo que nos lleva del estado 2 al estado 1, ¿sí? Para cerrar el ciclo, sí corresponde a un proceso internamente reversible. Si nosotros aplicamos la desigualdad de Clausius a este ciclo, obtenemos lo siguiente. Tenemos la primera integral que corresponde a un proceso no definido, ya sea reversible o irreversible, no está definido, ¿sí? Más lo que resulta de la integración para un proceso internamente reversible, que sabemos que esto, por definición, corresponde a un cambio de entropía, ¿sí? Entonces, la suma de lo que resulte para esta integral más el cambio de entropía va a ser menor o igual a cero. Aquí tenemos prácticamente la sustitución de lo que viene siendo esta integral para un proceso internamente reversible, que tenemos el cambio de entropía. Podemos estar pasando el cambio de entropía del otro lado de la desigualdad y tenemos que la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, que es igual al cambio de entropía, va a ser mayor o igual a la integral prácticamente del diferencial de calor que resulta en la interacción con una fuente, un sumidero de calor, sobre la temperatura de la frontera, ¿sí? ¿En qué casos esto va a ser mayor a esta integral? Pues obviamente cuando esta integral haga referencia a un proceso irreversible. ¿Y en qué momento esta diferencia de entropías va a ser igual a lo que resulte en esta integral? Cuando esta integral haga referencia a un proceso internamente reversible. Y es así como tenemos este cambio de entropía relacionado a un proceso internamente reversible o a un proceso irreversible, ¿no? La igualdad se da para procesos internamente reversibles y la desigualdad para un proceso real o irreversible. En conclusión, la entropía es generada o creada durante un proceso y esta generación se debe a la presencia de irreversibilidades. La entropía generada durante un proceso irreversible se llama generación de entropía. Aquí tenemos el cambio de entropía, que es igualado prácticamente a la generación de entropía debido a la transferencia de calor más la generación de entropía debida a irreversibilidades. Si nosotros hacemos un análisis en detalle sobre esta ecuación, tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un proceso prácticamente adiabático, en la cual no hay una transferencia de calor, prácticamente este término sería igual a cero debido a que no se permite la transferencia de calor. Si nosotros tenemos también una consideración en la cual decimos que el proceso es reversible, ¿sí? Lo que estaría generando es que este término se hiciera cero.
Entonces, para hacer ambos términos ceros, tendríamos que tener una condición de que el proceso tendría que ser adiabático reversible para hacer prácticamente la contribución de estos términos iguales a cero. Y en este caso, tendríamos que la entropía del estado final sería igual a la entropía del estado inicial, que estaría correspondiendo a un proceso isentrópico. Es decir, un proceso isentrópico es un proceso adiabático reversible. Retomando con el concepto del principio de incremento en entropía, vale la pena analizar un sistema aislado. El sistema aislado está conformado por un sistema y por sus alrededores. Este sistema puede estar interactuante vía calor con los alrededores. Ahora bien, si queremos encontrar el cambio de entropía total del sistema aislado, ¿sí?, sería igual al cambio de entropía total que ocurre en este universo, ¿sí?, daría como resultado la generación de entropía. Y esta generación de entropía siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿En qué momento es mayor que cero? Pues para todos los procesos reales. ¿Y en qué momento esta generación de entropía es igual a cero para los procesos reversibles? ¿Sí? En consecuencia, tenemos que esta generación de entropía va a ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Y como resultado de esta adición, ¿sí?, entre el cambio de entropía del sistema y los alrededores, debe ser un valor mayor o igual a cero. Insisto, mayor a cero si es un sistema que está interactuante con sus alrededores de manera irreversible, ¿sí?, y va a ser igual a cero si el sistema está interactuante con sus alrededores de manera reversible. Veamos este ejemplo. Tenemos el sistema con una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí?, y al entorno que tiene una temperatura de 301 Kelvin. Por lo tanto, son los alrededores o el entorno quien le está transfiriendo calor al sistema a una razón de 750 kilojoules. ¿Sí? Si nosotros encontramos la generación de entropía, que va a ser igual al cambio de entropía del sistema más la de los alrededores, obtenemos lo siguiente. Tenemos aquí el calor que está presente entre los alrededores y el sistema, ¿sí?, y podemos estar encontrando, en este caso, el cambio de entropía para el sistema, que va a ser igual a ese calor positivo, porque es ganado para el sistema, sobre su temperatura absoluta, que es de 300 Kelvin. Menos, ahora vamos a estar analizando el cambio de entropía para los alrededores, ¿sí?, que está perdiendo este calor, que es de 750 kilojoules, ¿sí?, sobre la temperatura de los alrededores, en este caso 301 Kelvin, ¿sí?, que nos da como resultado un valor positivo de 0.0083 kilojoules sobre Kelvin. Como pueden darse cuenta, es un valor positivo, por lo tanto es mayor que cero. ¿Sí? ¿En qué momento sería igual a cero la generación de entropía? Pues estamos considerando procesos reversibles. ¿Sí? En este caso, esta interacción vía transferencia de calor es un proceso irreversible, ¿sí?, que está generando este valor de entropía que es mayor que cero. Como ningún proceso real puede ser reversible, se concluye que alguna entropía se genera durante el proceso y por consiguiente la entropía del universo, es decir, la entropía del sistema aislado, está incrementándose continuamente. El proceso es más irreversible entre más grande sea la generación de entropía durante este proceso. Aquí tenemos el principio de incremento en entropía y por ende, ¿por qué se dice que la entropía del universo está en incremento de manera constante? Como vimos en la lámina pasada, siempre vamos a tener procesos en los cuales los sistemas van a estar interactuantes con su entorno y pudiéramos estar atribuyendo a la generación total de entropía como el resultado de sumar el cambio de entropía de un sistema más el cambio de entropía de su entorno. Nosotros podemos decir que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno sería igual a toda la entropía generada. En los procesos en la naturaleza, toda esta entropía generada siempre va a tener un valor mayor que cero, porque va a hacer referencia a procesos reales, o sea, procesos irreversibles. Para el caso de tener una idealización, es decir, que la entropía generada sea igual a cero, tendríamos un proceso reversible. Y para el caso de que la entropía generada tenga un valor menor que cero, sería prácticamente un proceso imposible. En conclusión, podemos tener tres aspectos que vale la pena tener presentes. Primero, es de que los procesos solo pueden ocurrir en cierta dirección. ¿Hacia cuál? Hacia el incremento de la entropía, ¿sí? Este es el principio de incremento de la entropía. Es decir, el cambio de entropía de un sistema interactuante con su entorno más el cambio de entropía de ese entorno siempre tiene que dar un valor mayor que cero, ¿sí?
El segundo aspecto que vale la pena tener presente es de que la entropía no es una propiedad que se conserve. No hay un principio de conservación de la entropía como puede ocurrir con la energía o la masa, ¿sí? El tercer aspecto que hay que tener en consideración es de que el desempeño de los sistemas en ingeniería es degradado debido a la presencia de irreversibilidades. Es decir, la generación de entropía es una medida de las magnitudes en las cuales se presentan las irreversibilidades en los procesos. En ingeniería lo que pretendemos hacer es disminuir estas irreversibilidades para mejorar el rendimiento de los procesos. Pues así como podemos estar encontrando el cambio de entropía para sistemas y los alrededores, también podríamos estar encontrando un cambio de entropía para una sustancia pura. Una de estas sustancias puras que utilizamos de manera común en nuestro curso, pues es el agua, ¿no? Aquí tenemos un diagrama temperatura-entropía para el agua, ¿sí? Donde tenemos la curva de saturación. Esta es la curva correspondiente a la del líquido saturado y esta es la curva correspondiente a la del vapor saturado, ¿sí? Así como podemos estar definiendo estados mediante el análisis de dos propiedades intensivas independientes que puede ser la temperatura, volumen específico, temperatura, energía interna, temperatura, entalpía, se puede hacer también con temperatura y entropía, ¿sí? De tal manera que pudiéramos estar analizando la región de líquido comprimido, la región de mezcla y la región de vapor sobrecalentado, ¿sí? La manera de estar definiendo los estados sería idéntica como lo hicimos para, insisto, volumen específico, energía interna y entalpía. Aquí tenemos una razón que es común también para el volumen específico, energía interna y entalpía, donde tenemos en este caso en particular la entropía específica, que es igual a la entropía específica del líquido saturado más la calidad que multiplica la diferencia entre la entropía del vapor menos la entropía del líquido saturado, ¿sí? Recordemos la calidad que es la razón entre la masa del gas sobre la masa total. Y de este modo pudiéramos estar encontrando la entropía específica para una región de mezcla. Pues con esta última lámina damos por concluida la primera parte referente a esta unidad número 6 que trata sobre la entropía, ¿sí? Aquí tenemos algunas referencias que les pueden servir para aclarar más conceptos y les agradezco mucho por la atención presentada a estas láminas. Espero me puedan estar acompañando en la segunda parte de esta unidad. Muchas gracias por su atención.